Bien, vamos a dar paso. Ahora que he estado leyendo varios libros y recordando a mi amigo Samuel que me dijo, oye, ¿cuándo puedes leer un libro de la Biblia? Leí el libro de Job, completo, de principio a fin. Y pensé que, pues, siendo yo cristiano, en que se le debe dar importancia, pues, a los evangelios, ¿no? A los libros del Nuevo Testamento. En especial si uno es cristiano con tendencias cristocéntricas y cristológicas a los evangelios. Y en este sentido pensé, bueno, ¿cuál de los evangelios podría ser importante? En especial porque pues debe de hablar a una contemporaneidad de origen no judío, pero ya tocando la gentilidad. Y pues uno de estos evangelios que algunos podrían pensar o podríamos pensar, Lucas, porque Lucas es muy histórico, Lucas pues no necesariamente tiene ascendencia judía, y uno podría pensar, pues sí, pero Lucas se escribe en un contexto que a veces no necesariamente debe de ser el más cercano, y contextos encontrados en la actualidad más cercanos a, cronológicamente pues, a nuestro siglo XXI. Y pues por ejemplo los papiros P52 y los papiros más cercanos son propiamente los del Evangelio de Juan. Así que parece que tiende a ser mejor tocar el Evangelio de Juan. Entonces hay que leer el Evangelio de Juan. Hay varias traducciones. Hay varios, aparte de varias traducciones, que se basen en textos críticos como el de la Cueva, ¿no? Que son traducciones interlineales. Sin embargo, el español que usa Francisco de la Cueva, aparte de que, aunque sí es una traducción en texto crítico letra por letra, es una traducción que puede ser un tanto cuanto pesada, y no solamente pesada, se basa en el texto griego, se llama griego quini, aunque algunos biblistas dicen no es quini, sino es un texto que en parte es, como dice Erasmo, un texto propio, casi casi el texto inspirado por Dios, pero es un texto muy, que a la hora de leer es muy doloroso. Lo he intentado, incluso para cuando yo tuve mi clase de historia del cristianismo, lo intenté leer letra por letra y como que dijeron, no, espérate, no, mejor vámonos con la Jerusalén, porque ellos leyeron la Biblia Jerusalén. La Biblia Jerusalén en su momento la despreciaba porque andaba yo muy cerrado con el cristianismo que tengo, ¿no? A mis orígenes, ¿no? Que es la mayoría del cristianismo de México. Y sí dije, no, ese no. Pero ahorita ya le aprecio un poco más porque he estado viendo más cosas críticas, y sí se aprecia un poquito más la traducción Jerusalén. Pero también tiende a ser españoles como que no los hablamos y no es propiamente de la traducción coloquial. Luego en traducción coloquial podría tocar la nueva versión internacional, la palabra esto de una traducción un poquito más literal, la NTV, la nueva traducción viviente. Pero pues ahorita, pues más por donde yo ando viviendo, pensé, pues esta se ve más tranquila, fue desde que yo me convertí, la que yo arrastré, y me pareció muy buena. Lamentablemente esta Biblia, que es la Dios habla hoy, no es la Biblia Dios habla hoy desde que yo me convertí, sino es porque la que yo me convertí era una crítica. De hecho tenía comentarios.
Esto no tiene comentarios, pero pues aún así cumple su trabajo, y los comentarios críticos y respectivos los haré terminando por lo menos la primera sección. Sí, para no leer necesariamente el capítulo, porque es largo y vale la pena leerlo por sección, que uno podría irlo degustando, digiriendo. Comienzo. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio. Por medio de él Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Hubo un hombre llamado Juan, a quien Dios envió como testigo, para que diera testimonio de la luz, para que todos creyeran por lo que él decía. Juan no era la luz, sino uno enviado a dar testimonio de la luz. La luz verdadera que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo. Y aquel que es la palabra estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios no por la naturaleza, ni por los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre, por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Juan dio testimonio de él, diciendo: Este es aquel a quien yo me refería cuando dije que el que viene después de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido un don en vez de otro, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se ha hecho realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único que es Dios y que viene en íntima comunión con el Padre es quien nos lo ha dado a conocer. Voy a leer la versión de la Cueva, que viene del texto crítico de Nestlé Aland. A Dios nadie ha visto nunca, el unigénito, Dios, el que está en el seno del Padre, Él dio a conocer. Tuve que leer el versículo 18, tanto en la Dios habla hoy como en el de la Cueva, porque aquí es interesante, ¿no? De hecho, aquí de la Cueva hace su apunte. Dice, el unigénito Dios. Algunos manuscritos antiguos dicen el unigénito Hijo de Dios, y otros solamente el unigénito. Estas variantes, si bien estas son variantes, cuando vemos a los biblistas hablar de variantes en cuanto al Nuevo Testamento, a eso se refiere, a que hay textos que dicen lo que en Occidente, en la actualidad, aceptamos, y otros textos que dicen algo muy diferente. En ocasiones esto diferente pueden ser solamente diferencias muy raras, muy sin importancia. Pero esta diferencia sí fue de importancia, porque mantiene discutiendo y debatiendo a biblistas a lo largo de décadas por lo menos, o cierto tiempo. Entonces, de la Cueva dice, y otro solamente el unigénito. Estas variantes, si bien de menos autoridad, indican no obstante la fe en la consustancialidad. Esto es interesante, porque, por ejemplo, aquí vale la pena tratar de resaltar al texto Peshitta. Cuando uno encuentra este tipo de diferencias y uno oye este tipo de debates que algunos podrían decir, oye, es que esto parece como que estás tratando de resaltar la importancia que le dan los testigos de Jehová a ciertos asuntos, no necesariamente.
No necesariamente. No necesariamente, porque, por ejemplo, este Servet, que estaba debatiendo estas dos cosas con Calvino, que de alguna manera influye a Socino, eso es historia, historia hasta de la Reforma o historia universal incluso, pues uno dice, oye, pues como que tratar de ver que Jesús no era Dios y que Jesús es Dios y bla, bla, bla. Esto mantiene discutiendo los biblistas porque, por ejemplo, Herman, él llega a decir que realmente nuestro texto crítico, nuestro texto crítico, que pues Francisco de la Cueva termina por tradición, perdón, estoy pensando en Erasmo, en traducción termina adquiriéndolo del texto crítico Nestlé Aland. Un texto crítico, ahora sí me remonto a Erasmo, en cierta manera, no soy biblista, o sea, porque si de repente Raúl por ahí me viera, me diría, oye, tú estás hablando como si fueras biblista y todavía no tienes el nivel de biblista. No, pero sí puedo, debido a que he estado estudiando la historia del cristianismo, sí puedo dar un comentario respectivo conforme a la historia del cristianismo. Nestlé Aland, la edición crítica de Nestlé y Aland, por eso se llama Nestlé Aland, lo sacan de una recopilación de textos antiguos que llegó para ese momento hacia ellos. Estos textos antiguos, manuscritos, papiros, del siglo I, es toda una recopilación que al final, de entre todos, Nestlé y Aland se dan a la labor erudita, porque sí es de eruditos, de poder conformar un solo texto griego, que este texto griego al final ha de servir para las traducciones. Por ejemplo, nuestra traducción Dios habla hoy, nueva traducción viviente, nueva versión internacional, diferentes traducciones. Estas traducciones del texto griego crítico se hace conforme a los manuscritos, no es porque se le antoje al traductor en su momento, ¿no? O no es porque se le antoje al biblista que sabe el griego, el arameo, el hebreo, necesarios para poder elaborar su propio texto crítico. No es por ello. La traducción Peshitta dice básicamente lo mismo que hemos encontrado tanto en la traducción Dios habla hoy como en la traducción griego interlineal de la Cueva, que viene el texto crítico, viene diciendo prácticamente lo mismo. Pero decir unigénito, ya gene, monogene, déjame ver porque lo vi justo en el griego. Porque tiene de origen. Está diciendo que hay un Dios de origen, un Dios originado, ¿no? La propia traducción Peshitta. Y esto para el pensamiento judío vendría siendo contradictorio, porque un Dios no puede ser originado. Jesús, en el propio texto del Evangelio de Juan, vendría como a darle una forma de debate. Pero, por ejemplo, monogenes, esto es lo que quería, monogenes, puede ser monogenis, porque tiene un acento. Nota, no sé si el acento, es que este asunto de los acentos siempre son un poquito interesantes, porque según donde esté el acento, tú puedes a la U cambiarle como I. Esto, yo estudié en vocacional, pero yo creo que los que estudiaron en CCH o preparatorias, que vieron etimologías, tiene que ver con los espíritus, ¿no? Espíritu fuerte, espíritu débil, que tiene un acento
invertido para nosotros que, o sea, estamos acostumbrados al español. Y este acento invertido podría ser a veces como monogenis o monogenes. Este tiene el acento al revés para uno, ¿no? Lo voy a decir así porque no soy ahorita en este momento biblista. Pero conforme a esto dicho, pues va cambiando, ¿no? Ahora es monogenis, el unigénito. Mono, uno. Gen, origen. ¿Cómo hablas de un Dios originado, siendo que Dios no debiera ser originado? En particular para el caso de la doctrina de la Trinidad. Es por eso siempre ha sido muy debatible. Y no necesariamente tiene que ser a la doctrina de la Trinidad adoptada como un dogma de fe sin crítica. Nota, debería ser una especie de dogma crítico, ¿no? En el sentido de decir, bueno, decimos que Jesús es el Dios Hijo, en el caso de los cristianos, más en Occidente, y contaminados o contagiados por el catolicismo romano. Decimos que Jesús es Dios Hijo en el sentido de que es el Hijo de Dios. Lo dice el credo de Nicea, ¿no? Bueno, en el que yo me aprendí, Nicea Calcedonia, que también según este Neofeld, es importante o bien viene siendo de influencia al cristianismo anabautista en aceptar que es el Dios venido de Dios, o sea que el Padre engendra al Hijo, y en ese sentido es monogenis, es un Dios engendrado, es el único Dios engendrado de Dios Padre. Y eso es lo que de la Cueva remarca en la lectura. Ese remarque en la lectura es, este Dios viene de Dios. Y este Dios venido de Dios resulta que es importante, y le llama Juan el logos, verbo o palabra. La traducción Dios habla hoy en ese sentido a mí me terminó gustando, porque aquí en español de México, nosotros decir verbo es como que estás hablando de una función lógica. Y una función lógica o verbo es una parte del predicado. No necesariamente tiene que ser una palabra. Aquí en México, en el español, valga, no español de España necesariamente, sino el español que usamos todos, pero que en México ya lo hemos tenido a desuso, el verbo sí podría significar palabra. Sin embargo, en ocasiones lo arrastramos desde que alguien dice, tú eres bien verbo. Cuando se dice tú eres bien verbo, no es porque este hombre termine siendo una especie de función lógica o esté hablando de mucha logicidad o como este propio Arjona diría, Jesús es verbo, no sustantivo, en tratar de poner este tipo de diferencias, sino que se está diciendo que es palabra, que este hombre es muy versado en una palabra. Entonces dice, tú eres bien verbo. Y en ese sentido, Juan está diciendo que el verbo, la palabra, y termina siendo mejor la Dios habla hoy, que a veces la Reina Valera, pese a que se le tiene un amor algunos fanáticos, el entendimiento de cómo puede ser que Juan, pese a que el propio Juan, o bien la comunidad juánica, porque esto también tendría uno que ver, que tal vez no necesariamente Juan tuvo que con puño y letra redactar el propio evangelio, sino que los evangelios fueron redactados en comunidades en que sus líderes de redacción son justamente Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Aquí Juan fue el líder de redacción del Evangelio de Juan,
Por eso la comunidad juánica hace este evangelio y lo pone a nombre de Juan. El asunto es que el pensamiento judío de ese entonces se puede ver en los últimos descubrimientos de los manuscritos del Mar Muerto de lo que dice el curador, que es Reutemann, que los judíos se daban ese tipo de atrevimientos de agregarle cosas que no dicen los textos a los textos, porque son un targum. Un targum es una traducción. Aquí los redactores, al parecer, con esto que estamos diciendo, como Juan son judíos, y por eso Mario Saban llega a decir, y si no mucha falla, que la mayoría de las comunidades cristianas fueron de origen judío hasta la mitad del siglo II. Y seguiremos leyendo el Evangelio de Juan.